tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su Creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre ahí escrito sobre él, por sus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó su incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. La cruz. Hola, hola. Soy el pastor Daniel Jones de la Iglesia Bautista Bethesda en McAllen, Texas, y les doy la bienvenida a este mensaje de la palabra de Dios. Quiero animarles a que usted tome su Biblia y la abra ahí en el libro de Jonás capítulo 1, y vamos a estar leyendo el versículo 3 en esta hora. Jonás capítulo 1, el versículo es el 3. Ahora, hoy, jueves 23 de abril, quiero animarte a que tú estés en la palabra de Dios con nosotros. Apaga toda interrupción, apaga toda cosa que puede traer esa interrupción y concéntrate en la palabra de Dios en esta noche. Jonás capítulo 1, versículos 13 al 17. Y vamos a leer solamente el versículo 3, y después de esta lectura vamos a tener un tiempo de oración. La Biblia nos dice en Jonás capítulo 1, el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de predicar tu palabra. Te pedimos que los que estamos haciendo eso, tomemos esto como una oportunidad más para llevar el evangelio a otros que necesitan a Cristo. Te pedimos por esta pandemia, que tú, Señor, obres para que durante este tiempo podamos ver muchas almas aceptando a Cristo. Gracias, Señor, te damos por las que ya han aceptado a Cristo. Te pedimos, Señor, que tú obres para que podamos nosotros ser un testimonio fiel de lo que tú dices en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada oyente, cada persona que está sintonizando este mensaje por medio del internet, que tú, Señor, obres en ellos.
sea por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, lo que sea. Que ellos puedan recibir no solamente tu palabra, pero que puedan aplicarla a sus vidas. Te daremos a ti la honra y la gloria por todo lo que vas a hacer por medio de la predicación de tu palabra. Pues es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que te lo pedimos todo. Amén. Jonás capítulo 1 nos habla de Jonás, el fugitivo. Y vimos en la lección pasada, como una introducción, la persona de Jonás, la predicación de Jonás. Y después vimos la presencia de Dios y cómo él intentó huir de esa presencia. Y al huir de esa presencia, se convierte Jonás en un fugitivo. Ahora quiero que noten el arresto de Jonás. En el capítulo 1, versículos 3 al 17, vamos a ver al fugitivo Jonás. Y como él huye, como él es capturado, interrogado y arrestado. Yo espero que podamos aprender algo de su palabra hoy. Ahora noten el versículos 3 al 4. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Es muy clave en el libro de Jonás lo que Dios hace. Aquí es la primera cosa que él hace. Él hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía o se partiría la nave. Hermanos, el pecado siempre trae tempestades y tormentas al alma. Trae tempestades a la familia, trae tempestades a la nación, a la iglesia. Ay del que pleitea con su hacedor, dice Isaías 45:9. Y Jonás realmente está en pleito con Dios, porque Dios quiere que vaya a Nínive y él está huyendo a Tarsis. Jonás, al huir de la voluntad de Dios en su vida, pierde tres cosas. En primer lugar, pierde el temor a Dios. Dice ahí la Biblia en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Durante una tormenta, él está durmiendo. Perdió el temor a Dios. Y cuidado con tratar de acomodar las cosas que pasan en tu vida como la voluntad de Dios, lo que Él quiere para ti. Por ejemplo, Él podría decir, hey, ¿sabes qué? Llegué a Jope y hallé un barco que iba hacia donde yo quería. Tuve el dinero para pagar lo que me cobraban. Aunque vino una tormenta, yo me dormí en paz. Yo siento paz. ¿Cuántas veces no he oído esas palabras? Le digo a alguien, creo que lo que estás haciendo está mal, conforme a la Biblia. Me dice, hermano, pero yo ya oré y tengo paz. Pero hermano, la Biblia nos dice que hay dos formas de entender lo que Dios quiere y santificarlo o separarlo para Él. En 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. En otras palabras, no solamente es porque tú oras, tiene que estar avalada por la palabra de Dios. Y si lo que tú oras contradice a lo que Dios dice, entonces estás mal. Porque Dios nunca va a cometer un error.
Y aunque Jonás dice después en el versículo 9 que él teme a Dios, realmente ha perdido ese temor a Dios. Y por eso anda haciendo lo que está haciendo. Y al perder el temor a Dios, pierde su santidad, pierde la línea que está marcada, que no debe cruzar. Ya la cruzó Jonás. Ya está haciendo cosas que no debe hacer. Cuando el salmista al fin se arrepiente de su pecado con Betsabé, en el Salmo 51:11 hay una frase muy importante en ese salmo que dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y si quieres realmente entender ese versículo, nomás voltea esas dos palabras: no quites de mí tu Espíritu de santidad. Y lo que está diciendo el salmista es que sí, pequé en adulterio con Betsabé, pequé en mandar matar a Uriel, su esposo, pequé. Lo malo es que no sentía que había hecho el mal. No estaba agobiado por ello hasta que el profeta le apunta el dedo, el profeta Natán, y le dice: tú eres ese hombre. Cuando al fin se da cuenta David de ello, él no quiere llegar a pecar así, de esa manera, de tal manera en que ya ese espíritu de santidad ya no está en él. Ese espíritu de apartarse de lo malo y apartarse para Jehová. Perdió Jonás su temor a Dios. Al perder su temor a Dios, peca. Y al pecar, pierde su testimonio. Mira lo que dice el versículo 6 en Jonás 1:6. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Oh, quiero decirte que los incrédulos tuvieron que despertar a Jonás. Y es que todos somos algún testimonio para Dios en esta vida. O somos pequeños cristianos, o somos un mal testimonio. Pablo dijo en 2 Corintios 3:2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Si tú eres un cristiano, no te engañes. No eres de la secreta. Todo el mundo sabe que tú eres un cristiano. Y quizá tú mismo te estás lavando el coco diciendo: bueno, que al cabo ellos no saben. Pues sí saben. ¿Cómo va tu testimonio? La Biblia nos dice que debemos tener un buen testimonio con los de afuera. Los de afuera de la familia de Dios. Los que no son creyentes. En 1 Pedro capítulo 4, y quiero que vaya conmigo a ese texto. Y es bueno tener la Biblia contigo al estar en estas cosas, porque cuando tú regreses a la iglesia te voy a preguntar: hey, abra tu Biblia. Es bueno abrir la Biblia. Es bueno leer la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 4, versículos 15 al 16. Nos dice así la palabra de Dios: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Aquí Jonás no está padeciendo porque es cristiano, está padeciendo porque no ha sido un buen testimonio para Cristo. Perdió su testimonio y ahora los incrédulos le están recalcando ello. El fugitivo Jonás pierde. El fugitivo Jonás es juzgado. Y realmente él pronuncia su propio juicio. Noten el versículo 7.
Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora quiero que noten que la forma en que se usó para saber quién era el culpable era una forma de lotería. Y Dios no está aprobando esto, sino que nos está enseñando que Él puede usar cualquier cosa para forzar a Jonás a testificar. Yo me imagino, Jonás está bien, que al cabo no me va a tocar a mí. Yo siento paz. Y pum, le cae a él. Todo el mundo se voltea. ¡Ey! ¿Qué pasa? Noten lo que dice el versículo 8. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Esa cosa nunca les dice. Él no les dice que es profeta. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, aunque no lo ha comprobado hasta este punto. ¿Quién es Jehová? El Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. A lo menos él les está diciendo: él es el que controla todo esto. Hermanos, no es la madre naturaleza que controla todo. Dios controla a la naturaleza. Y noten el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Esa es la pregunta que el incrédulo hace cuando el cristiano tiene un mal testimonio. Lo mismo le pasó a Abraham en Génesis 12:18, cuando él dijo que su esposa era su hermana. Lo mismo le pasó a Isaac en Génesis 26:10, cuando dijo que su esposa era su hermana. Qué terrible es cuando el mundo incrédulo tiene que regañar al creyente y decirle: ¿por qué has hecho esto? Otra vez, ¿cómo va tu testimonio con aquellos que están afuera de la familia, aquellos que no son creyentes? Jonás el fugitivo huye. Jonás el fugitivo es juzgado. Y ahora Jonás el fugitivo es sentenciado. Note lo que dice el versículo 11. Y él pronuncia su propia sentencia, como dije antes. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás sabía que la tempestad era un castigo divino. Hebreos capítulo 12, el versículo 6 nos dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios sí castiga a sus hijos. Soy de la convicción que cuando Dios nos castiga, nosotros sabemos por qué pecado Él nos está castigando. No creo que otros saben, pero sí creo que tú y yo sabemos. Jonás sabía. Jonás sabía muy bien. Esto vino por mi causa. Él era causa que otros estaban sufriendo. La Biblia nos dice en Romanos 14:7 que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Tú eres una influencia para otros. Tú vas a influir a los de tu círculo inmediato. Vas a influir a los de los círculos de ellos. Vas a influir en los círculos terceros y cuartos. Tú influyes en otros. Mentira del diablo cuando él te dice: esto nomás te afecta a ti. No, va a afectar tu alma, la cual en tus emociones, tu intelecto, tu voluntad vas a afectar a otros. Ahora, para Jonás, él sentía que esta era una muerte segura. ¡Lánzame al mar! Todo se acaba. Quizá él andaba pensando: y no voy a Nínive, no predicaré. Ahora
Ahora quiero que noten el versículo 13, es algo muy interesante. Los marineros trataron de postergar la sentencia. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Trabajaron y trabajaron y trabajaron. No podían creer que con solo echar a Jonás al mar iba a quietarse el mar. E intentaron todo. No pudieron. Y no es hasta que tú llegues al punto de entender que tú puedes intentar todo y no puedes contra la ira de Dios. Oh, la ira de Dios sobre el pecador es algo terrible. Juan 3:18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ya la ira de Dios pesa sobre él. Y si muere en esa condición de separación de Dios por sus pecados, va a estar una eternidad en un infierno, separado de Dios por causa de sus pecados. Jeremías 2:22 nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. No hay obra que tú puedes hacer para limpiarte de tus pecados. No hay rito que puedas cumplir que puedan lavarte de tus pecados. No hay otra persona a quien puedes acudir quien puede quitarte el pecado. Como Juan el Bautista anunció al mundo a Cristo, cuando Cristo venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único. No él y otros, no él y tus obras, no él y algunos ritos. Cristo es el único. Jonás aquí representa la única salvación que tenían estos marineros. Literalmente, si ellos no tiraban a Jonás, iban a morir. El barco se iba a hundir. Literalmente tú te vas a hundir si no pones tu fe en el único Salvador. La Biblia nos dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y al fin los marineros cumplen con la sentencia. Note lo que dice Jonás 1:14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos reconocen al Dios verdadero. En el versículo 5 estaban cada uno clamando a su Dios. En el versículo 6 le dicen a Jonás: levántate y clama a tu Dios. Pero ahora Jehová es su Dios. Y claman a él. Y al reconocer, Jonás muere para que nosotros vivamos, es cuando hubo paz. Note lo que dice el versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hoy yo quiero decirte que la única forma que tú vas a tener la paz de Dios, y paz con Dios, es por medio de Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados, el que fue sepultado y resucitó al tercer día. Él es el único que puede traer paz a tu corazón. Viene la pregunta: ¿por qué Jonás no se echó al mar? ¿Por qué dijo: si me echan al mar, en el versículo 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará? ¿Por qué no se echó él al mar? Recuerden que Jonás es una enseñanza de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Y Jonás no se podía echar al mar para que ellos estuviesen a salvo. Ellos tenían que echarlo al mar.
Ellos tenían que reconocer, Él muere para que nosotros vivamos. Y en la misma situación contigo, pecador. Tú tienes que llegar al punto de reconocer, tú no puedes. Estás bajo la ira de Dios. Estás bajo la condenación de Dios. Vas hacia el infierno. No hay nada que puede salvarte excepto la muerte de Cristo. Y cuando Cristo muere por tus pecados y te lava de todos tus pecados por medio de su sangre, es por medio del cual podrás ser salvo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo Jesús no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo tomó mi lugar, tomó tu lugar. Jonás tomó el lugar de los marineros. Si Jonás muere, nosotros vivimos. Si Cristo muere por nuestros pecados, Él es colgado en una cruz, derrama su sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces podemos ser salvos. Ellos ven la paz y ahora adoran a Dios. Mira lo que dice el 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Adoración verdadera viene cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Estos hombres temieron a Jehová y ofrecieron sacrificio que habla del Cristo que iba a venir e hicieron votos a Él. La única forma que tú puedes realmente servir a Dios es empezar como estos marineros, en la familia de Dios, aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Oh, Jonás, el fugitivo huye. Jonás, el fugitivo, es interrogado. Jonás, el fugitivo, es sentenciado. Y ahora Jonás, el fugitivo, es arrestado. Noten el lugar de su arresto. En el versículo 17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Ven cómo Dios está obrando en todo esto? Jonás huye y Dios prepara una tormenta. En la tormenta es lanzado para salvar a los marineros y Él prepara un gran pez. Todo lo que pasa en la vida del creyente, Dios lo prepara. No todo lo que yo hago, no todo lo que Jonás hacía era de parte de Dios, pero lo que le pasó era de parte de Dios. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que me pasa es para conformarme a la imagen de Cristo. Él quiere que yo sea como Cristo. Él quiere que tú seas como Cristo. Y lo que te está pasando ahorita es para que tú seas como Cristo. Ahora noten el tiempo de su arresto. En el versículo 17, ahí terminaremos el mensaje. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Otra vez, todo esto indica la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vayan conmigo al último texto que vamos a anotar hoy, en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Mateo 12, 39 y 40. Primer libro del Nuevo Testamento.
Primer libro de los Evangelios, Mateo capítulo 12, 39 y 40. Y dice la Biblia así: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahora esta es la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vamos a volver a este pasaje después en el mensaje, en los mensajes que siguen. Pero por ahorita quiero decirles, Jonás es un tipo de Cristo en su muerte y resurrección. Ahora hay un coro que va con esta sección. Es un coro que cantan los niños en nuestra iglesia. Jonás no le hizo caso. Voy a cantar la primera estrofa hoy. La segunda estrofa voy a cantarlo en el siguiente mensaje. Y quiero decirles, hay una tercera estrofa también. Se los voy a compartir después. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso a la mar profunda la gente lo tiró. Vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y la siguiente estrofa vendrá después. No estoy seguro si en la siguiente, pero a la otra a lo menos sí estará la segunda estrofa de ese coro. Quiero concluir con esto. Varias cosas entendemos de este capítulo. Uno, entendemos que el testimonio del creyente. Jonás no fue un buen testimonio en este capítulo. Encontramos también una lección del Salvador. Al igual que por medio de Jonás era la única salvación de estos marineros, por medio de Jesús es la única salvación que el pecador tiene del infierno. Y encontramos una lección de la salvación en sí. Estos marineros fueron salvos, al igual que tú puedes ser salvo en esta noche. La Biblia nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La pregunta es, ¿eres salvo tú? ¿Conoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador? El único que puede salvarte es Jesús. Si has llegado a ese punto de reconocer, soy pecador, merezco la ira de Dios sobre mí, merezco la condenación. Sin Cristo no hay esperanza. Arrepiéntate de ser pecador. Dile a Dios estas palabras: Dios, yo me arrepiento de ser un pecador. Yo no puedo salvarme. No hay rito que me pueda salvar. No hay religión que me pueda salvar. No hay otra persona que me puede salvar. Ya no confío en esas cosas. Ya no voy a trabajar para lograr mi salvación. En este momento me lanzo sobre tu misericordia, entendiendo que Cristo murió por mis pecados, derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Y en este momento lo acepto como mi Salvador en mi corazón. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú en esta hora hiciste esa oración, termínala así.
Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Quiero preguntarte, ¿dónde está Cristo ahora? Oh, sí, Él está en el cielo, está en todo lugar, pero Él mora en nuestros corazones conforme a Efesios capítulo 3 por la fe. Entonces, yo sé que Él está en mí. Yo sé que Él es mi Salvador. Y si tú has hecho esa oración de corazón, Él es tu Salvador. Yo quiero animarte. Siga buscando en la palabra de Dios para crecer en su gracia y su conocimiento. Estamos para servirte si podemos ayudarte en tu vida espiritual. Nos acompañes el jueves que viene para el siguiente mensaje sobre Jonás. Mientras tanto, el domingo en la mañana tenemos la escuela dominical, la predicación de la palabra y también el domingo en la tarde. Yo espero que nos acompañes. Dios te bendiga.